Los orígenes de una estrella, la infancia, la juventud y el despertar artístico de Hilda Carrero. Hablar de Hilda Carrero es hablar de una de las figuras más icónicas del panorama televisivo venezolano de los años 70 y 80. Una mujer que no solo conquistó con su belleza y talento, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndola en la pantalla chica. Pero para comprender en profundidad su trayectoria y, más adelante, los matices trágicos que rodearon su partida, es necesario regresar a sus orígenes, a ese contexto social, cultural y familiar que la vio nacer y que moldeó su carácter. Nacida en Caracas, el 26 de enero de 1951, Hilda Carrero vino al mundo en un país en plena efervescencia de cambios. Venezuela, durante la década de los 50, atravesaba un proceso de modernización acelerada. La riqueza petrolera comenzaba a transformar la fisonomía urbana, atrayendo migrantes, capitales e inversiones. Caracas, la ciudad capital, era un hervidero de modernidad. Se erigían grandes edificios, se inauguraban autopistas, y poco a poco, la televisión empezaba a consolidarse como un medio de comunicación masivo, que cambiaría para siempre la forma en que la gente se relacionaba con el espectáculo. Hilda creció en un hogar de valores tradicionales, donde la disciplina y la educación eran pilares fundamentales. Sus padres, personas trabajadoras y de fuertes convicciones morales, vieron en ella desde pequeña una chispa especial. No era únicamente la niña de ojos expresivos y sonrisa contagiosa. Era también curiosa, despierta y con un carisma natural que la hacía destacar entre sus hermanos y compañeros de escuela. Desde temprana edad, Hilda mostró inclinación hacia las artes. Le fascinaba cantar en las reuniones familiares, imitar a las actrices de moda y ensayar pequeñas representaciones teatrales en casa. Sus maestras de primaria señalaban que, además de su inteligencia académica, poseía un don escénico, difícil de ignorar. Este talento, combinado con su belleza en ciernes, comenzó a abrirle las primeras puertas en el mundo artístico, aunque aún de manera tímida e incipiente. El descubrimiento de la vocación. La adolescencia de Hilda coincidió con una Venezuela, en la que los concursos de belleza y la televisión empezaban a convertirse en plataformas privilegiadas para que jóvenes promesas alcanzaran notoriedad. No es casual que tantas actrices venezolanas hayan surgido de certámenes como el Miss Venezuela o de pequeños papeles en programas juveniles. En este contexto, Hilda no tardó en captar la atención de quienes la rodeaban. En el liceo participaba en actividades culturales, obras de teatro escolares y festivales de música. Los profesores la animaban a explotar esas cualidades. Sus padres, aunque inicialmente recelosos de un futuro en el mundo del espectáculo, considerado inestable y poco seguro, terminaron por apoyarla al ver la determinación con la que perseguía su vocación. Esa mezcla de prudencia familiar y ambición personal forjó en Hilda una personalidad equilibrada. Soñadora, sí, pero con los pies en la tierra. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando, siendo muy joven, incursionó en el modelaje. Su porte elegante, su mirada profunda y su figura esbelta hicieron que agencias y fotógrafos comenzaran a fijarse en ella. Hilda, sin proponérselo del todo, empezó a hacerse un nombre en el ámbito publicitario. Su rostro comenzó a aparecer en revistas, anuncios de productos y campañas que circulaban en la televisión naciente. Ese fue el trampolín que más tarde la llevaría a los sets de grabación y, con ello, a conquistar un lugar de honor en la televisión venezolana. Caracas, la ciudad de oportunidades. La Caracas de los años 60 era un escenario contradictorio. Por un lado, la promesa de modernidad, de progreso y de estabilidad democrática, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Por el otro, las tensiones sociales propias de un país con profundas desigualdades. En medio de este hervidero, la televisión se convirtió en un escape para las familias. Las telenovelas, en particular, pasaron a ser un fenómeno social. Reflejaban dramas familiares, historias de amor imposibles y conflictos sociales
que resonaban con la vida cotidiana de los espectadores. Para una joven como Hilda, con aspiraciones artísticas, Caracas ofrecía todas las oportunidades. Allí estaban los grandes canales de televisión, los teatros más importantes y las productoras que comenzaban a exportar talento al resto de América Latina. No obstante, abrirse camino no era fácil. La competencia era feroz. Y no bastaba con tener belleza. Hacía falta preparación, disciplina y un carácter lo suficientemente fuerte como para resistir el rigor de los castings y la presión del medio. Hilda supo muy pronto que su belleza podía abrirle puertas, pero también que corría el riesgo de ser encasillada como solo una cara bonita. Por ello, decidió formarse. Estudió actuación, expresión corporal y dicción, consciente de que el talento debía cultivarse. Este esfuerzo silencioso, lejos de los reflectores, fue lo que cimentó su posterior éxito. Los primeros pasos en la televisión. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, Hilda empezó a tener apariciones esporádicas en programas televisivos. Eran papeles pequeños, casi siempre secundarios, pero le sirvieron para aprender el oficio y familiarizarse con la dinámica de los sets. La televisión era un mundo fascinante, pero también intimidante. Las luces, las cámaras, los directores exigiendo perfección en cada toma. Sin embargo, Hilda no se amilanaba, al contrario. Cada experiencia la fortalecía. Pronto su nombre comenzó a circular entre los productores y directores de Radio Caracas Televisión, RCTV, uno de los canales más influyentes del país. Allí se gestaba la edad de oro de las telenovelas venezolanas, y era cuestión de tiempo que Hilda consiguiera una oportunidad de peso. Su primer gran papel protagónico no tardó en llegar, y con él, el reconocimiento masivo. El público quedó cautivado por esa mezcla de dulzura y fortaleza que transmitía en pantalla. Hilda Carrero no era una actriz más. Tenía ángel, esa cualidad intangible que hacía que los espectadores no pudieran apartar la mirada de ella. Su popularidad comenzó a crecer de manera exponencial, y con cada nuevo proyecto se consolidaba como una de las figuras más queridas del país. La mujer detrás de la estrella. Pero más allá de la actriz que empezaba a brillar con intensidad, estaba la mujer de carne y hueso. Hilda era conocida por su carácter afable, por su cercanía con los compañeros de trabajo y por una humildad poco común en un medio donde los egos suelen desbordarse. Sus colegas la describían como una profesional disciplinada, siempre puntual, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Ese contraste entre la diva que el público veía en pantalla y la mujer sencilla y generosa que compartía detrás de cámaras fue clave para que su figura calara hondo en el imaginario popular. El público no solo la admiraba, la quería, la sentía cercana, casi como a una amiga o una vecina. En esta primera etapa de su vida, Hilda Carrero encarnaba la promesa de un futuro brillante. Era joven, talentosa, carismática y estaba en el momento y lugar adecuados. Todo parecía apuntar a que su trayectoria sería imparable y que su nombre quedaría inscrito en la historia dorada de la televisión venezolana. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, ese brillo deslumbrante no estuvo exento de sombras. Detrás de la carrera meteórica y de la adoración del público, se escondían desafíos personales, presiones del medio y una fragilidad que con el tiempo marcaría el rumbo de su vida y su muerte trágica. El ascenso al estrellato. La reina de las telenovelas venezolanas. Nos adentramos en los orígenes de Hilda Carrero, en su infancia en Caracas, en sus primeros pasos en el modelaje y en la televisión. Ahora llega el momento de sumergirnos en la etapa más decisiva de su vida. Aquella en la que pasó de ser una promesa a convertirse en la reina indiscutida de las telenovelas venezolanas. Un ascenso que no solo transformó su vida personal, sino que también marcó para siempre la historia de la televisión en América Latina. La explosión de las telenovelas en Venezuela. Durante los años 70 y 80, Venezuela se consolidó como la gran fábrica de telenovelas para el continente. Los canales RCTV y Venevisión competían ferozmente por ofrecer los mejores melodramas,
exportando historias que llegaban a millones de hogares en países como Colombia, México, España, Italia, Puerto Rico y Estados Unidos. Las telenovelas no eran simples programas de entretenimiento, eran fenómenos culturales, capaces de paralizar ciudades enteras durante la emisión del capítulo final. En este contexto, surgió la figura de Hilda Carrero, quien pronto se convertiría en la actriz favorita del público, símbolo de una época y referente para toda una generación. Primeros protagónicos y el inicio de una leyenda. La gran oportunidad de Hilda llegó con La señorita Perdomo, 1977, una telenovela que la catapultó a la fama. En el papel de la joven e inocente protagonista, Hilda desplegó todo su talento y conquistó los corazones de los televidentes. Su interpretación era fresca, auténtica y emotiva. No parecía estar actuando, sino viviendo realmente la historia que se narraba en pantalla. El éxito fue inmediato y arrollador. En cuestión de meses, Hilda pasó de ser una actriz emergente a convertirse en una estrella mediática. Su rostro aparecía en portadas de revistas, en anuncios publicitarios y en entrevistas televisivas. El público comenzó a llamarla con cariño la muñeca de la televisión venezolana, un apodo que reflejaba su delicadeza y su belleza angelical. A partir de ese momento, su carrera entró en un ascenso imparable. Telenovela tras telenovela, Hilda se consolidaba como la protagonista ideal, la heroína romántica que luchaba contra las adversidades para alcanzar el amor verdadero. Era el arquetipo perfecto de la mujer soñada de las telenovelas de la época, pero con un toque especial, una capacidad de transmitir ternura y fuerza al mismo tiempo. Las parejas televisivas, la magia de los dúos románticos. En el mundo de las telenovelas, las parejas protagónicas son fundamentales. El público no solo sigue las historias, sino que también se enamora de las parejas televisivas que logran química en pantalla. En el caso de Hilda Carrero, su dúo con Eduardo Serrano se convirtió en leyenda. Juntos protagonizaron varios melodramas que marcaron época, entre ellos Elizabeth, Nancy J.T., Señora, 1988. Las Amazonas, 1985. La química entre ambos era tan intensa que muchos espectadores llegaron a pensar que mantenían un romance fuera de la pantalla. La prensa de espectáculos alimentaba esos rumores, mientras que ellos, con gran profesionalismo, nunca confirmaban ni desmentían del todo, dejando al público con la ilusión de que aquella historia de amor ficticia pudiera traspasar los límites de la ficción. El fenómeno Carrero Serrano se convirtió en una marca registrada de RCTV. Los productores sabían que cada vez que los juntaban en una historia, el éxito estaba garantizado, y no se equivocaban. Cada estreno protagonizado por ambos rompía récords de audiencia en Venezuela y en otros países. El precio de la fama. Pero ese ascenso meteórico también tiene un costo. Hilda comenzó a experimentar en carne propia la presión de la fama. Su vida privada dejó de pertenecerle. Los paparazzi la perseguían, los fanáticos la acosaban en la calle, y cada detalle de su vida sentimental se convertía en tema de conversación pública. Ser la actriz más querida de Venezuela implicaba vivir bajo una lupa constante. Cualquier gesto, cualquier palabra, podía ser malinterpretada. Además, el ritmo de trabajo era extenuante. Grabaciones de más de 12 horas diarias, compromisos promocionales, giras internacionales y entrevistas sin descanso. El perfeccionismo de Hilda, esa disciplina férrea que había cultivado desde joven, la llevaba a exigirse más de lo que su cuerpo y su mente podían soportar. Nunca llegaba tarde al set. Siempre estaba impecable y dispuesta. Pero detrás de las cámaras empezaba a sentir el desgaste físico y emocional de sostener una carrera tan demandante. La mujer y el mito. Mientras tanto, la imagen de Hilda como ícono televisivo seguía creciendo. Era considerada un modelo a seguir por miles de mujeres que veían en ella un ejemplo de éxito, elegancia y romanticismo. Las revistas de moda copiaban su estilo. Las peluquerías recibían pedidos de «Quiero el peinado de Hilda Carrero». Los diseñadores competían por vestirla. Hilda, sin embargo, mantenía una gran sencillez en su vida cotidiana.
No se dejaba deslumbrar por el lujo ni por los excesos del estrellato. Sus compañeros de trabajo la describían como una mujer humilde, que trataba con cariño a los técnicos y camarógrafos, y que nunca hacía diferencias de jerarquía. Esa dualidad entre la diva inalcanzable en la pantalla y la mujer cercana detrás de cámaras fue una de las claves de su permanencia en el corazón del público. El amor en la vida de Hilda. Si en pantalla parecía destinada a vivir grandes historias de amor, en la vida real Hilda fue mucho más discreta. Aunque los rumores la vinculaban constantemente con colegas, productores e incluso empresarios, ella hasta rara vez hablaba de su vida sentimental. Su prioridad era su carrera, y parecía decidida a mantener sus relaciones en la mayor privacidad posible. Lo que sí es cierto es que tuvo romances importantes que marcaron etapas de su vida, aunque ninguno alcanzó la estabilidad que el público esperaba. La actriz estaba tan entregada a su profesión que a menudo relegaba lo personal a un segundo plano. Algunos allegados incluso afirmaban que Hilda vivía atrapada entre el mito que había construido en pantalla y sus verdaderos deseos íntimos, como si ser la protagonista perfecta le hubiera impedido encontrar un amor real y duradero. La internacionalización. El éxito de Hilda Carrero no se limitó a Venezuela. Sus telenovelas fueron exportadas a decenas de países, convirtiéndola en una figura reconocida en toda América Latina y más allá. En Puerto Rico, Colombia, México, España e Italia, su nombre se asociaba con glamour y romanticismo. En varias ocasiones viajó al extranjero para presentaciones, entrevistas y homenajes. En esos viajes, Hilda se dio cuenta de que su figura había trascendido fronteras. Era recibida como una celebridad internacional, con fanáticos que la esperaban en aeropuertos y hoteles, con flores, cartas y muestras de cariño. Ese reconocimiento internacional reforzó su estatus como la reina de las telenovelas, un título que compartía con otras grandes actrices de la época, pero que en el caso de Hilda tenía un matiz especial: la combinación de talento, belleza y cercanía emocional que transmitía al público. El desgaste emocional. Sin embargo, detrás del brillo había sombras. El ritmo de trabajo implacable, la presión mediática y la necesidad de sostener una imagen perfecta empezaron a afectar su salud emocional. Hilda comenzó a experimentar episodios de ansiedad y fatiga. La industria televisiva de los años 80 no era indulgente. Los actores eran vistos como productos que debían rendir al máximo. No había espacio para debilidades. Hilda, siempre disciplinada, nunca mostró sus problemas en público, pero sus amigos más cercanos sabían que atravesaba momentos de soledad y tristeza, especialmente cuando las luces del set se apagaban. Este contraste entre la mujer sonriente y radiante en la pantalla y la mujer vulnerable en la intimidad sería una constante en su vida, un reflejo de las tensiones que más adelante desembocarían en episodios aún más oscuros. El ícono de una época. Al llegar a mediados de los años 80, Hilda Carrero ya no era solo una actriz exitosa. Era un ícono cultural. Su nombre se pronunciaba en los mismos términos que el de cantantes, modelos y estrellas internacionales. Su rostro se convirtió en parte del imaginario colectivo de un país que la veía como símbolo de belleza, talento y elegancia. En este periodo alcanzó la cima de su popularidad. Cada telenovela que protagonizaba se convertía en un acontecimiento nacional. El público esperaba con ansia sus estrenos, y los índices de audiencia se disparaban. Era, sin exagerar, una de las mujeres más influyentes de Venezuela. Entre el brillo y la sombra, el declive de una estrella. La vida de Hilda Carrero, hasta mediados de los años 80, parecía un cuento de hadas. Era la actriz más querida de Venezuela, la protagonista soñada de las telenovelas, la mujer cuya sonrisa iluminaba los hogares de millones de espectadores. Sin embargo, como ocurre tantas veces en la historia de las grandes estrellas, detrás de ese brillo deslumbrante se escondían grietas profundas. Grietas que, poco a poco, comenzaron a resquebrajar el mito, hasta arrastrar a Hilda hacia un destino tan inesperado como trágico. El peso de la perfección. El gran enemigo de Hilda fue, paradójicamente, su propio éxito. El público había llegado a idealizarla al punto de exigirle ser siempre perfecta. Perfecta en pantalla,
perfecta en la vida real, perfecta en sus relaciones, perfecta incluso en su manera de envejecer. Esa presión constante se convirtió en una losa difícil de sobrellevar. La actriz, siempre disciplinada y entregada a su trabajo, jamás quiso defraudar a sus seguidores. Se maquillaba con esmero, cuidaba cada detalle de su imagen, vigilaba su figura con dietas estrictas y rutinas de ejercicios. Pero esa búsqueda obsesiva de la perfección empezó a tener consecuencias en su salud física y mental. Los rodajes de las telenovelas eran maratónicos, 12, 14, hasta 16 horas de grabación al día. A eso se sumaban las entrevistas, las giras internacionales y la promoción constante. Apenas le quedaba tiempo para sí misma. Y cuando, al final del día, se encontraba sola en su casa, el silencio era ensordecedor. La soledad detrás de la fama. Uno de los aspectos menos conocidos de Hilda era su tendencia a la soledad. Aunque en pantalla interpretaba mujeres apasionadas, luchadoras y siempre rodeadas de amigos y pretendientes, en su vida privada llevaba un estilo mucho más reservado. Nunca se casó, y sus romances, aunque importantes, no llegaron a consolidarse en una familia propia. Algunos allegados aseguran que esa fue una de las grandes heridas de su vida, el no haber formado un hogar estable, el no haber tenido hijos. En entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban sobre el matrimonio, ella respondía con evasivas, sonriendo con dulzura, como quien esconde un secreto. Decía que su gran amor era la actuación, que su vida estaba entregada al público. Pero en la intimidad confesaba a sus amigos más cercanos que a veces sentía un vacío, una nostalgia por aquello que no había vivido. La soledad se convirtió en su compañera silenciosa, una soledad que con el paso de los años se volvió más difícil de soportar. Los primeros síntomas de la tragedia. A finales de los años 80, cuando todavía estaba en la cima de su popularidad, Hilda comenzó a experimentar problemas de salud. Al principio fueron síntomas leves, cansancio excesivo, dolores de cabeza, cambios de ánimo. Nadie les dio mayor importancia pensando que era simplemente el resultado del ritmo frenético de trabajo. Pero poco a poco, esos síntomas se intensificaron. La actriz empezó a perder peso de manera abrupta, se mostraba agotada en los sets, su energía ya no era la misma. Aún así, fiel a su carácter profesional, nunca se permitió faltar a una grabación. Ponía por delante su compromiso con el público, aunque su cuerpo le estuviera pidiendo un descanso. Fue entonces cuando, tras varias consultas médicas, recibió una noticia devastadora. Sufría de una enfermedad neurológica degenerativa, un mal que en esa época apenas se comprendía y que progresaba de manera implacable. El diagnóstico cayó sobre ella como un golpe demoledor. El silencio de Hilda. Lejos de hacer pública su enfermedad, Hilda optó por el silencio. No quería que sus seguidores la vieran como una mujer enferma, ni que la recordaran con lástima. Su orgullo y su amor propio la llevaron a mantener la noticia en secreto, compartiéndola solo con un círculo muy reducido de familiares y amigos. Continuó trabajando mientras pudo, aunque cada vez con mayores dificultades. Los directores y productores que la conocían bien notaban su cansancio, sus pequeños olvidos, sus gestos de dolor, pero evitaban mencionarlo en público. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en proteger la imagen de la estrella. Este silencio, sin embargo, tuvo un precio alto. Hilda enfrentó la enfermedad prácticamente sola, sin el consuelo de un público que tanto la había amado, sin el apoyo masivo que quizá habría recibido si hubiese compartido su verdad. La mujer que había hecho soñar a millones de espectadores sufría ahora en silencio, atrapada entre el deseo de mantener intacto su mito y la necesidad humana de pedir ayuda. El retiro forzado. Con el avance de la enfermedad, Hilda se vio obligada a retirarse de la televisión a principios de los años 90. Fue un retiro abrupto, sin despedida, sin homenajes, sin el reconocimiento que merecía su trayectoria. Simplemente dejó de aparecer en pantalla, y los espectadores comenzaron a preguntarse, ¿qué habrá pasado con Hilda Carrero? Los rumores no tardaron en multiplicarse.
Algunos decían que se había casado en secreto, otros que se había ido a vivir al extranjero. Incluso surgieron versiones descabelladas que aseguraban que había decidido ingresar a un convento. La verdad era mucho más dolorosa. Hilda luchaba contra una enfermedad que poco a poco la iba debilitando, alejándola de todo aquello que había sido su vida. Ese retiro marcó el inicio de la etapa más sombría de su existencia. De estar en el centro de todas las miradas, pasó a la invisibilidad. De ser adorada por multitudes, se encontró confinada en su hogar, luchando día a día contra un mal que avanzaba sin compasión: el olvido mediático. Uno de los aspectos más tristes de la vida de Hilda Carrero fue el olvido mediático que acompañó sus últimos años. La televisión, ese medio que la había encumbrado, le dio la espalda. Nuevas generaciones de actrices ocuparon su lugar, y su nombre empezó a desvanecerse de las pantallas. ¿Sí? El público que tanto la había amado apenas recibía noticias suyas. Solo algunos periodistas más sensibles intentaban rescatar su memoria con artículos nostálgicos, recordando sus mejores papeles. Pero en general, la industria parecía haber decidido pasar página. Para Hilda, esa indiferencia fue un golpe muy duro. Sentía que había entregado su vida entera a la televisión y que, en el momento en que más necesitaba apoyo, fue relegada al olvido. Esa sensación de abandono se sumó al dolor físico y emocional que ya enfrentaba por la enfermedad. La fragilidad de la diva. En esos años difíciles, Hilda mostró otra faceta de sí misma. La de la mujer frágil, vulnerable, alejada de los reflectores. Sus amigos más cercanos la describen como una persona que, pese al sufrimiento, mantenía la dignidad y la elegancia que siempre la habían caracterizado. Jamás permitió que la vieran derrotada. Incluso en los peores momentos, conservaba su sonrisa y buscaba palabras de aliento para quienes la visitaban. Era como si quisiera proteger a los demás de su propio dolor, del mismo modo que había protegido a su público del conocimiento de su enfermedad. Sin embargo, la realidad era devastadora. La mujer que alguna vez había llenado pantallas con su carisma ahora luchaba por mantenerse en pie, enfrentando un destino que se volvía cada vez más inexorable. La despedida de una reina, la muerte trágica de Hilda Carrero y su legado eterno. La historia de Hilda Carrero, que comenzó bajo el signo del brillo y el éxito, encontró su desenlace en una nota amarga, teñida de dolor y silencio. Tras conquistar la televisión venezolana y convertirse en símbolo de toda una época, la actriz vivió sus últimos años entre el aislamiento, la enfermedad y el olvido. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes la habían amado en pantalla, y con el paso del tiempo su figura se transformó en mito, en recuerdo imborrable de la edad de oro de las telenovelas. Los últimos años, una batalla silenciosa. Durante la década de los 90, mientras Venezuela atravesaba crisis políticas y sociales, Hilda libraba su propia batalla íntima contra la enfermedad. La actriz sufría de esclerosis múltiple, un diagnóstico devastador en ese entonces, cuando los tratamientos eran escasos y el desconocimiento generalizado. La enfermedad avanzaba de manera progresiva, afectando su movilidad, su energía y, sobre todo, su independencia. Para una mujer acostumbrada a la perfección, al control y a estar siempre impecable frente a las cámaras, aquello era una tortura emocional. Hilda, orgullosa y discreta, evitaba mostrarse vulnerable en público. Se refugiaba en su casa, rodeada solo de sus familiares más cercanos y de unos pocos amigos leales que nunca la abandonaron. En ese periodo, su vida cambió radicalmente. De los sets de grabación y los viajes internacionales, pasó a la quietud de un hogar silencioso. Las cámaras ya no la seguían, los periodistas dejaron de buscarla, y el público, carente de información, comenzó a olvidarla poco a poco. Solo unos pocos fanáticos fieles mantenían vivo su nombre, intercambiando recuerdos de sus telenovelas, coleccionando revistas antiguas y grabaciones en VHS. La muerte de una estrella. El 29 de junio de 2002, la noticia sacudió a Venezuela. Hilda Carrero había fallecido en Caracas a los 51 años de edad.
Su partida fue el desenlace de una larga y dolorosa enfermedad que la había mantenido alejada de los reflectores durante más de una década. La reacción fue inmediata. Los medios que durante años habían ignorado su situación corrieron a cubrir la noticia. Los titulares hablaban de la reina de las telenovelas que se apagó demasiado pronto, o de la muñeca de Venezuela que partió en silencio. El país, sorprendido y conmocionado, recordó de golpe a aquella mujer que había iluminado las tardes y noches de millones de televidentes. El velorio de Hilda estuvo marcado por la discreción, tal como había sido su vida en los últimos años. Familiares, amigos y algunos colegas del medio asistieron para darle el último adiós. Pero lo más significativo fue el homenaje silencioso de miles de fanáticos que, desde sus hogares, lloraron la pérdida de quien había sido parte de su vida cotidiana. El impacto en sus seguidores. La muerte de Hilda Carrero despertó una oleada de nostalgia. En los días siguientes, los canales comenzaron a retransmitir algunas de sus telenovelas más icónicas. Viejos capítulos de Elizabeth, Las Amazonas y Señora volvieron a la pantalla, permitiendo que una nueva generación descubriera a la actriz y que los más veteranos revivieran su magia. Las redes sociales aún no existían como hoy, pero en foros, cartas a revistas y llamadas a programas de radio, los seguidores expresaban su dolor. Muchos coincidían en una idea. Hilda no había recibido en vida el reconocimiento que merecía. Su muerte, de alguna manera, fue también una llamada de atención sobre cómo la industria trata a sus artistas, usándolos en su esplendor y olvidándolos en su fragilidad. El mito de Hilda Carrero. Con el paso de los años, la figura de Hilda Carrero se transformó en leyenda. Su historia de éxito y tragedia se convirtió en un símbolo de los riesgos de la fama. Cómo una vida entregada al arte puede terminar marcada por la soledad y la enfermedad. En Venezuela, hablar de Hilda es hablar de una época dorada de la televisión, de un tiempo en el que las telenovelas eran rituales colectivos y en el que los actores alcanzaban el estatus de ídolos nacionales. Ella fue, sin duda, la actriz que mejor encarnó ese fenómeno. Su legado no solo vive en las grabaciones que aún circulan, sino también en la memoria de quienes la vieron crecer en pantalla. Cada vez que se menciona su nombre, resurge la imagen de esa mujer de sonrisa dulce y mirada intensa, capaz de hacer vibrar a un país entero con sus historias de amor y desamor. La huella imborrable de una estrella, la vida y la muerte de Hilda Carrero, nos dejan una enseñanza profunda. La gloria es efímera, pero el arte verdadero trasciende. Aunque las luces de los sets se apaguen y los medios olviden, lo que una artista entrega al público permanece en la memoria de quienes la aman. Hilda fue víctima de la presión de la fama, del olvido mediático y de una enfermedad cruel que truncó sus sueños. Pero también fue un ejemplo de disciplina, de profesionalismo y de amor por su oficio. Su nombre forma parte del patrimonio cultural de Venezuela, y su recuerdo sigue inspirando a nuevas generaciones de actrices que sueñan con conquistar la pantalla. Hoy, más de 2 décadas después de su partida, Hilda Carrero sigue siendo recordada como lo que fue. Una reina de las telenovelas, una mujer que vivió entre el brillo y la sombra, y cuya muerte trágica no hizo más que inmortalizar su mito.